Los legisladores de Morena aprueban en el Senado el Plan B de la reforma electoral y Lorenzo Córdoba sale histérico a lloriquear y le exige al Poder Judicial corrupto revocar esta nueva ley electoral. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Enhorabuena, ciudadanos, se aprobó el Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel. Todo esto en el Senado de la República y también en el Pleno de San Lázaro, donde esta propuesta estaría de alguna manera recuperando el control del INE, que si bien sabemos ya lo tenía la cúpula neoliberal a través de este personaje Lorenzo Córdoba. Quédense a lo largo de este video porque veremos cómo es que la aprobación de este llamado Plan B estaría ahorrando millones de dólares al año en despilfarros que se llevaba a cabo en el Instituto Nacional Electoral. El día de hoy, tanto en el Senado mexicano como en la Cámara de Diputados, con 72 votos a favor y 50 en contra y ninguna abstención, se ha dado marcha adelante al Plan B de la reforma electoral. Si bien con este nuevo Plan B se dejaron afuera muchas propuestas importantes que se realizarían con una reforma constitucional, pues claro, ya hay muchísimo terreno ganado con esta nueva reforma de ley, entre ellas un mega ahorro de más de 3.500 millones de pesos, mayoritariamente del presupuesto del INE, que si bien sabemos es uno de los más altos que se tiene a nivel mundial, es decir, se eliminan 300 juntas distritales. Además, con esta nueva ley se establece la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en todo México, lo que implica un recorte de más de 262 plazas en el INE que eran totalmente innecesarias. Esto se vería traducido en el recorte de muchísimos recursos que estaba consumiendo el INE. Además, la disminución de los sueldos de los consejeros electorales. Además, se prevé una reducción del 84% en el servicio profesional del INE. Además, 1.500 puestos que son elegidos mediante concurso, es decir, apretarle el cinturón al INE en todos esos procesos innecesarios y verdaderamente caros. Lo más importante es que esta ley obliga a que ninguno de los funcionarios del INE gane más que el presidente de la República, es decir, ya se acabaron esos megasueldos estratosféricos a los que estaban acostumbrados en el INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se llevaban más de 300,000 pesos mensuales y además les daban viáticos por absolutamente todo, por comida, protección, transporte, celulares de última generación, seguros de vida y de gastos médicos. Era un sinfín de despilfarros por los cuales el presidente Andrés Manuel recortó de tajo y les cortó el copete a todos estos consejeros, los cuales como viles parásitos vivían del erario de los mexicanos. Además, esta ley prevé que los recursos remanentes de los partidos políticos que no se utilizaron en ese año sean guardados y sean reutilizados el próximo año, es decir, se acabó ese despilfarro del cual los partidos políticos utilizaban para gastar el dinero a diestra y siniestra, es decir, menos dinero para estos partidos políticos. También se estipula que el INE tenga mucho menos facultades para sancionar y limitar en lo que respecta a los funcionarios públicos y ciudadanos, es decir, se acabó el INE todopoderoso que era utilizado por Lorenzo Córdoba para callar a todos y cada uno de los opositores del INE y del bloque conservador. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que en parte se cumple esta reforma electoral, la cual en sus principios, en sus orígenes, estaba prevista para cambiar más cosas y para de esta manera convertir al INE en el nuevo instituto electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, tendremos que esperar a ello, a que se renueve el
Congreso de San Lázaro tener una mayoría de 3/4 de la Cámara para poder aprobar reformas constitucionales y no solamente reformas de ley, pero dejando todo eso a un lado, vemos la reacción de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de esos omnipotentes del INE, los cuales se aferran con uñas y dientes a sus privilegios en el INE. Vamos a escuchar cómo es que Lorenzo Córdoba amenaza de ir con el Poder Judicial y emprender una controversia constitucional para echar abajo este nuevo plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel. Vamos a escucharlo porque aquí se ve claramente la desesperación de Lorenzo Córdoba y del bloque opositor para mantener sus privilegios. ¿Sí o no? ¿La democracia está en riesgo? Si el plan B prospera, corremos el riesgo de que las elecciones en el futuro no sean elecciones ciertas, confiables, y que lo que no había sido un problema durante 30 años, la organización de las elecciones, hoy sea el problema fundamental que enfrentemos en el ámbito político. Si el plan B pasa, ¿la elección del 24 se puede anular? ¿La elección presidencial 2024? El plan B abre muchísimos problemas que son todos ellos causales de nulidad. Las casillas pueden no instalarse todas como está previsto. ¿Por qué? Porque se le corta al INE la capacidad operativa que hoy permite ello. Puede ocurrir que las casillas se instalen en lugares no previstos, puede ocurrir que las casillas se instalen con ciudadanos que no son los que deben estar ahí. Es decir, todas estas son causales de nulidad. Así que el plan B, por primera vez, abre la puerta de que pueda haber nulidades de casillas, de elecciones, y eso es simple y sencillamente crear un problema donde no lo había. ¿López Obrador es un demócrata? En tanto se mantenga dentro de los límites constitucionales en el ejercicio, sí. ¿Se ha mantenido? En ocasiones no. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Electoral. Hoy el riesgo de nulidad en las elecciones se incrementa. No quiero pensar, y con esto concluyo, que ese es el propósito que está detrás del plan B, porque eso sería gravísimo. En todo caso, el plan B claramente altera las condiciones de las elecciones tal como las conocemos y pone en riesgo las elecciones en eso que no era un problema. El plan B nos hace retroceder 30 años en el tiempo, cuando las elecciones eran probablemente el primer problema político, el mayor problema que enfrentaba nuestra sociedad. La responsabilidad de los tribunales es enorme y creo que hoy, que es tiempo de la Corte, del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito, lo que nos toca a los demócratas convencidos es respaldar el trabajo que ellos realicen y no caer en la lógica propia de las mentalidades autoritarias de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas. Dejemos las amenazas a los autócratas. Los demócratas tenemos que confiar en la institucionalidad y la vulneración a la Constitución es tan amplia que estoy convencido de que la Corte hará su trabajo. Muchas gracias. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, Lorenzo Córdoba ya tiene bien definida su estrategia: ir con el corrupto Poder Judicial, iniciar una controversia y de esta manera escalarlo hasta la Suprema Corte de Justicia, donde la jueza corrupta Norma Piña le hará el favorcito a Lorenzo Córdoba y querrá echar para abajo a toda costa este nuevo plan B de la reforma electoral. Sin embargo, por lo mientras está aprobada, al menos en las dos cámaras de legisladores, será cuestión de que el presidente Andrés Manuel la eche a andar a la brevedad. Sin embargo, ahí no quedaron las cosas, puesto que su compinche Ciro Murayama, este miserable, también amenazó con echar abajo las elecciones de 2024 si es que se llevaba a cabo el plan B de la reforma electoral. Vamos a escuchar cómo es que claramente Ciro Murayama amenaza y amaga con secuestrar estas elecciones si es que se echa a andar este plan B de la reforma electoral. Y al mismo tiempo estaremos interponiendo distintos recursos legales por esa invasión. Es otra de las contradicciones que tiene y de las, digamos, deficiencias jurídicas, legislativas y políticas que tiene esta tan mal hecha reforma electoral,
Por eso acudiremos ante distintas instancias Y pues sí, ciudadanos, sabemos que están verdaderamente enardecidos. Los opositores saben que ya se les acabó la fiesta, porque sí, ya se les acabaron sus privilegios en el INE y en cualquiera de estos pseudoorganismos autónomos, los cuales fueron creados por los opositores para crear mini gobiernos, mini autoridades que se creen encima de la Constitución, del presidente de la nación y por supuesto por encima de todos los mexicanos. Y vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel adelantando la estrategia de la oposición para ir en contra del plan B de la reforma electoral. Vamos a escucharlo porque el presidente Andrés Manuel ya conoce los pasos de la oposición y ya sabe cómo es que están a punto de actuar para echar abajo esta nueva ley. Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución, a las leyes y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes, un Estado de chueco o de cohecho. Entonces, ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía, porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo, desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado. Hay 3 poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Los otros 2 poderes eran apéndices del Ejecutivo. Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente, acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC, intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Saldívar y al final no se aprobó. Y pues sí, ciudadanos, sabemos que los opositores se están coordinando para de cierta manera ir en contra de estos nuevos cambios de ley que estarían beneficiando a millones de mexicanos y que definitivamente le estarían quitando dinero y poder a toda esa estructura corrupta del INE que construyeron los opositores. Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos se comportó como un opositor más y ha enviado un informe a Washington para evaluar, entre comillas, posibles amenazas a la democracia de México derivado de la aprobación de este plan B de la reforma electoral. Así lo ha informado la embajada estadounidense, encabezada por el embajador Ken Salazar. Se leía lo siguiente en su informe al gobierno de los Estados Unidos, y cito: el gobierno estadounidense considera como ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron en este informe. Además, cita que México obstaculiza a la instancia electoral que ayudó a poner fin al gobierno de un solo partido. Ciudadanos, aquí claramente el gobierno de los Estados Unidos lo que planea es dejar abierta la puerta para eventualmente acusar a México de no ser un gobierno democrático, tal y como lo hicieron con los países de Perú, Bolivia y Venezuela. De esta manera promoviendo golpes de estado, porque sí, están creando un escenario
escenario donde según ellos en México no hay democracia y por lo tanto ellos deben de imponer su santa voluntad, es decir, haciéndole la tarea a la oposición para de esta manera realizar un golpe de estado blando. Sin embargo, ciudadanos, por lo mientras Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se largan del Instituto Nacional Electoral. Recordamos que en los próximos días se irán de este encargo y por lo tanto serán propuestos nuevos consejeros electorales. Como tal, estos personajes aseguraron su retiro con más de 11 millones de pesos y 9 millones para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama respectivamente. Como vemos en la pantalla, sus finiquitos serán verdaderamente multimillonarios. Se irán con un grandísimo botín entre las manos, todo esto patrocinado como premio por parte de los gobiernos neoliberales. Ciudadanos, aquí vemos la corrupción que se vio caracterizada inclusive hasta la salida de estos personajes, los cuales hasta su último momento no dejan pasar la oportunidad para seguir robándole a los mexicanos en cada oportunidad que tengan. Vemos cómo es que inclusive el próximo fin de semana estarán apoyando una pseudo marcha en la Ciudad de México para ir en contra de este nuevo plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel. Vemos cómo es que inclusive Claudio X González y compañía promocionan esta marcha, la cual estará repleta de acarreados y de personajes nefastos de la oposición mexicana. Sin embargo, los hechos son otros. La reforma del plan B está aprobada y ya se echará adelante, aunque hagan sus marchas, aunque se coordinen con la oposición, con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que quieran hacer, ahora el INE le pertenece al pueblo y no a estos opositores, los cuales construyeron con los años estas pseudo instituciones autónomas solamente para seguir robando y también legitimar sus fraudes electorales para poder legitimar a los gobiernos neoliberales. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas medidas desesperadas de la oposición tras la repentina aprobación del plan B de la reforma electoral? ¿Ustedes creen que vaya a haber elecciones limpias en 2024? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!